Detrás de los hermanos Eric y Lyle Menéndez se esconde uno de los crímenes más mediáticos en la historia de Estados Unidos. Estos dos personajes ejecutaron el terrible asesinato de sus padres dentro de su propia casa. Esto sucedió en agosto de 1989, cuando supuestamente los hermanos Eric y Lyle Menéndez actuaron en defensa propia luego de años de abusos físicos, emocionales y sexuales a cargo de su padre. Sin embargo, sus conductas extrañas como gastos excesivos posteriores fueron la prueba principal que tomó la fiscalía para argumentar que en realidad habían planeado el asesinato de sus padres con el objetivo de quedarse con la fortuna familiar. Luego de 2 largos juicios y un gran alcance mediático, ambos fueron condenados por este brutal crimen. El día de hoy hablaremos sobre este caso que sin duda marca los límites entre la justicia, la ética y la moral humana. ¡Aló! Bienvenidos a la Petite Misteriosa. Antes de este brutal acto que cambiaría la vida de una familia exitosa en Estados Unidos, los hermanos Eric y Lyle Menéndez vivían en un entorno bastante privilegiado. Su padre, José Menéndez, era un inmigrante cubano que había llegado a Estados Unidos para lograr el sueño americano, convirtiéndose en un exitoso ejecutivo del mundo del entretenimiento, éxito que los catapultó económicamente hablando. Su madre, Kitty Menéndez, era una ex maestra que al convertirse en madre se volvió ama de casa y debido a sus antecedentes como profesora, todo apuntaría a que sería una madre ideal. Durante su infancia, los hermanos Menéndez tuvieron bastantes lujos viviendo en una auténtica mansión en Beverly Hills, California. El hermano mayor, Lyle Menéndez, parecía aprovechar sus ventajas económicas teniendo una personalidad bastante sociable y su carisma lo hacía destacar entre sus compañeros de la Universidad de Princeton, aunque académicamente hablando no le iba tan bien. Por su parte, el hermano menor, Eric Menéndez, era más tímido, pero tenía grandes aspiraciones deportivas, ya que parecía tener un gran talento nato para jugar el tenis. La relación con sus padres parecía ser relativamente normal. Su padre era una persona muy exigente, al grado de que llegaba a controlar a sus hijos, pero, sin embargo, se descubrió después que esta conducta autoritaria venía acompañada de abusos físicos. La madre de ambos hermanos, Kitty, no era la mamá perfecta que parecía ser, ya que algunos testimonios reflejan que era una madre distante y que además sufría de desbalances emocionales, los cuales llegaban hasta la depresión. A pesar de que ambos hermanos tenían una vida económicamente privilegiada, a temprana edad comenzaban a tener problemas con la ley, ya que ambos fueron acusados de cometer fraudes, los cuales no trascendieron al considerarse menores. Sin embargo, Lyle llegó a ser arrestado por robo menor. Como era de esperarse, el padre, José Menéndez, parecía ser un hombre muy exigente con sus hijos, ya que ponía altas expectativas sobre sus logros académicos y profesionales. Todo parecía normal. Los Menéndez eran vistos como una familia exitosa, quienes habían logrado el sueño americano y que gracias a los esfuerzos de su padre, sus hijos tenían un gran porvenir. Sin embargo, esto se derrumbaría el 20 de agosto de 1989, cuando en la mansión familiar ubicada en Beverly Hills sucedería el brutal crimen. Durante la noche, ambos padres, José y Kitty, estaban viendo televisión como comúnmente lo hacían cuando sus hijos entraron a la sala armados con escopetas que habían comprado previamente. Dispararon hacia sus padres, primero atacando al padre, que resultó asesinado con una bala que llegó a su cabeza, mientras que su madre intentó huir. Sin embargo, recibió disparos en el brazo, el pecho y el rostro y fue atacada posteriormente a sangre fría.
Ambos hermanos habían obtenido las escopetas a las afueras de Los Ángeles, comprándolas utilizando identidades falsas y dinero en efectivo para evitar que fueran rastreados. El acto de comprar las armas de manera premeditada fue una de las evidencias más fuertes que la fiscalía usaría en el futuro para alegar que en realidad este brutal crimen había sido parte de un plan. Lo que encontró la policía al llegar a la casa fue una escena del crimen totalmente montada, ya que los hermanos intentaron ocultar su crimen simulando un asesinato por parte de la mafia, haciendo parecer que sus padres fueron víctimas de un ejecutor profesional. Para ocultar las pruebas, se deshicieron de las municiones y las armas y regresando a casa, supuestamente descubrirían el crimen. Lyle y Eric inventaron una coartada donde encontraron los cuerpos de sus padres y el hermano mayor hablaría al 911 argumentando que alguien los había matado. Durante las investigaciones inmediatas, ambos hermanos se notaban bastante consternados, actuando de manera que habían convencido a la policía de que en realidad eran víctimas, quienes estaban sufriendo por la muerte de sus padres. Sin embargo, el comportamiento posterior al crimen levantaron sospechas, ya que en las semanas siguientes los hermanos comenzaron a gastar grandes cantidades de dinero en actividades extravagantes, lo que no parecía venir de dos hermanos que se encontraban enfrentando un terrible duelo. Compraron relojes Rolex, automóviles deportivos, vestían ropa de diseñador y también viajaban a lugares muy costosos, lo que sin duda levantó las sospechas de la policía y de su círculo social. Además, lo que parecía ser una ejecución a costa de la mafia, en realidad no coincidía con la evidencia que posteriormente había recolectado la policía, ya que no se encontró ningún vínculo del padre con negocios vinculados al crimen organizado, además de que tampoco había evidencias de actividades delictivas dentro del círculo social cercano a la familia. Sería el hermano menor, Eric Menéndez, quien confesaría el crimen. Todo esto en una terapia en compañía con su psicólogo, el Dr. Jerome Ociel, ya que durante una sesión, Eric declararía que su participación durante el crimen y todo esto quedaría grabado como parte del material almacenado por el doctor. Sería la novia del psicólogo quien después de escuchar las grabaciones contactaría directamente a la policía informando que en realidad los dos hermanos eran las partes involucradas con los asesinatos de sus propios padres, lo que sin duda levantó una polémica entre la confidencialidad paciente-terapeuta. Sin embargo, como lo puedes ver, la confesión de un acto tan brutal terminó por sobrepasar los valores éticos. Cuéntame, ¿qué hubieras hecho tú en el caso de haber sido la novia del Dr. Jerome Ociel? ¿Habrías guardado silencio respetando la confidencialidad terapeuta-paciente o también hubieras informado a la policía? Con estas evidencias comenzaría la nueva investigación policíaca con los hermanos como principales sospechosos, demostrando que en realidad la escena montada y la supuesta relación con la mafia tan solo eran un intento de los hermanos por encubrir su crimen. Todas las pistas llevaron hacia la evidencia del lugar donde habrían comprado las escopetas, apuntando con las grabaciones durante las terapias, lo que eran pruebas suficientes para finalmente ser arrestados en marzo de 1990, 8 meses después del crimen. Ambos serían acusados de asesinato en primer grado y la principal argumentación de la fiscalía era que el brutal crimen había sido premeditado y el objetivo detrás de esto era la herencia multimillonaria que los hermanos recibirían con la muerte de sus padres. Por supuesto que el juicio de los hermanos Menéndez de inmediato captó la atención de la audiencia, ya que el crimen era bastante escandaloso, así como también la conducta posterior de los hermanos. El juicio comenzó en 1993. 3 años después del primer arresto. Todo esto envuelto en una extensa cobertura mediática. Por parte de la defensa, se argumentaba que ambos, Lyle y Eric, habían matado a sus padres como un acto de defensa luego de años de abuso físico, emocional e incluso sexual por parte de su padre, José Menéndez.
Según los testimonios de Eric, su padre había abusado de él desde los 6 años, abusos que continuarían hasta el momento del asesinato. Por su parte, Lyle también testificó que había sido víctima del abuso, aunque no a tal grado como lo sufría su hermano, situación que los llevó a sentir miedo constantemente. El abogado defensor, Leslie Abramson, planeó una estrategia en la que el jurado vería a los hermanos como víctimas de una familia disfuncional y que la única manera que tenían de escapar era terminar con la vida de sus padres. Sin embargo, la fiscalía argumentó que en realidad el brutal acto se debía a la herencia multimillonaria de la familia, hecho que se comprobaría con el comportamiento que ambos hermanos habían tenido luego del asesinato, iniciando una vida llena de gastos excesivos y también repleta de lujos, alegando la premeditación del crimen. La primera decisión del juez fue que cada uno de los hermanos tendría su propio jurado. El transcurso del juicio fue bastante emocional, ya que el menor de los hermanos, Eric, describió con sumo detalle los brutales abusos de los cuales fue víctima. La abuela materna también testificó, argumentando que había conductas extrañas en la familia y que quizás los abusos sí pudieron haber sucedido. Estas evidencias llevarían a una división en el juicio, y debido a que no pudieron llegar a un acuerdo, se realizó un segundo juicio. En este juicio, el juez limitó la estrategia de la defensa, evitando que utilizaran la evidencia inicial, limitando las pruebas que hacían ver a los hermanos como víctimas. Luego de esta decisión, el caso de la fiscalía tomó cada vez más fuerza, demostrando que el crimen en realidad perseguía el dinero, lo que quedaba demostrado con la brutalidad del acto, ya que no parecía ser algo espontáneo o surgido por el intento de defenderse. En este segundo juicio, ambos hermanos fueron declarados culpables por el asesinato en primer grado en 1996. El jurado determinó que en el caso de haber existido dichosos abusos, estos no eran una justificación para tan brutal crimen. Ambos hermanos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aunque lograron evitar la pena de muerte debido a un desacuerdo del jurado. Eric y Lyle Meléndez fueron encarcelados en prisiones diferentes, con el objetivo de que no intentaran escapar y que tampoco tuvieran contacto para acordar una estrategia defensiva. Sin duda, este caso fue bastante impactante a nivel mediático, demostrando la crudeza a la que puede llegar la conducta humana. Viéndolo desde ambos lados, por supuesto que es más evidente el brutal asesinato a quemarropa a sus propios padres por parte Eric y Lyle Menéndez, pero también el abuso sexual cometido por parte del padre, el que además amenazaba a ambos con matarlos en caso de que le dijeran a alguien lo que estaba sucediendo en su hogar. Este brutal crimen ha atraído nuevamente la atención del público en general, primero que todo porque luego de 21 años, ambos hermanos fueron reunidos de nuevo y actualmente se encuentran cumpliendo condena en la misma prisión. No solamente el castigo fue la prisión, sino que también el estar separados afectó mucho a los hermanos. Por ejemplo, el mayor Lyle, según el documental de Netflix, tenía miedo de no poder proteger a su hermano. Ambos seguían comunicándose a través de cartas y llamadas, luchando durante años para ser trasladados a la misma prisión. Fue en el año 2018 cuando fueron reunidos y si bien nunca saldrán de la cárcel, encontraron paz al estar juntos de nuevo. Recientemente, a principios de octubre del 2024, se está reabriendo el caso, con el fin de revisar las pruebas y evaluar si en realidad el acto pudo haber sido por defensa propia. Según el fiscal George Gascon, es una obligación moral y ética revisar nuevamente las pruebas presentadas por los abogados, ya que en el segundo juicio muchas de estas quedaron totalmente descartadas. Además, la defensa agregaría nuevas evidencias en el año 2023, entre las cuales se encuentra una carta escrita por Eric Menéndez en 1988 en la que denunciaba el abuso que sufría a costa de su padre. La carta que le enviaría a su primo Andy Cano dice: "Cada noche me quedo despierto pensando en qué va a entrar. Necesito sacar eso de mi mente. Una prueba
que quedó descartada en los primeros juicios. Otra de las pruebas es una declaración del ex integrante del grupo musical Menudo, Roy Rossello, quien declaró que Menéndez, quien era vicepresidente ejecutivo de RCA, su sello discográfico, había abusado de él cuando era adolescente. Estas nuevas pruebas dieron pie a que se planteara la posibilidad de revisar nuevamente el caso, algo que se espera pueda llevar a un nuevo juicio, lo que se decidirá en una audiencia preliminar el próximo 26 de noviembre del 2024. Mientras tanto, dime tú qué opinas. ¿Crees que el abuso sufrido por ambos hermanos justifique el crimen cometido? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana. Así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarme un like, darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.